tardes, noches quizás para algunos. Bienvenidos a este Agile Talks. Para quien no nos conozca todavía, Agile Talks es una iniciativa de Scrum México. Hace ya como unos 10 años que lanzamos este formato donde buscamos a la comunidad de gente que nos sigue, que nos ha acompañado durante muchos años, ofrecerles contenidos de valor de forma gratuita con la intención de compartir y de aprender juntos. Y en esta ocasión tenemos a un ponente, yo lo llamaría, si bien, no, directamente, ¿no? Es el creador del formato de OKRs versión Lean OKR, ¿no? Si bien los OKRs pues, no vienen de la agilidad per se, el giro que les ha dado Christian es meter agilidad en OKRs. Por lo tanto, cuadra completamente bien con nuestro propósito dentro de Scrum México. Y bueno, Christian lleva más de 12 años ya en el mundo de la agilidad, con muchos temas, pero bueno, hoy por hoy lo que nos viene a hablar es sobre Lean OKR y la intención es poder entender qué es este diferencial, ¿no? Por un lado, los que no conocemos OKRs, que nos diga qué son OKRs, pero sobre todo entender ese twist, ese saborcito de Lean OKR, que sin duda creemos que tiene mucho sentido, nos hace mucho sentido y además tiene mucho potencial para ser utilizado en empresas que estén o no en agilidad, que busquen transformación, que busquen un monitoreo de objetivos, una forma de planear de forma adaptativa. Y bueno, sin más preámbulo, yo diría, Cristian, por favor, deleítanos con tus palabras. Y todos sean Hola, bienvenidos. Gracias. gracias Tocayo por la presentación. Ujú. Bienvenidos a todos a este espacio de explorar. Diría que es la forma correcta de definir un poco lo que vamos a hacer hoy día. Explorar un poquito más a detalle la vista de los OKRs, creo yo, desde el entendimiento del sistema. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre esto en los próximos minutos. Agradecer al equipo de Scrum México por la organización y por permitirnos estar juntos en esta noche fría de Lima, desde aquí, compartiéndoles un poquito más acerca de los OKRs. La presentación se los van a compartir, sí, el equipo de Scrum México se les va a compartir la presentación como para que lo tengan como referencia. Mi intención de hoy, el objetivo que quiero compartir con ustedes es empezar a profundizar un poquito más a nivel de los OKRs. Ya les voy a dar como una mirada como amplia acerca de lo que nosotros venimos construyendo con el equipo de Lean OKR y sobre todo empezar a entender de una manera diferente. Probablemente la mayoría de nosotros llegó a los OKRs a partir de este libro, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes han leído, han tenido la oportunidad de leerlo y si no, se los recomiendo, es un libro bastante interesante de manera histórica, ¿sí? Como para entender el por qué los objetivos y los resultados clave se han convertido en una de las formas de trabajo, unas formas de gobierno más utilizadas a lo largo de Latinoamérica, sobre todo en procesos de transformación organizacional. Pero hay un pequeño error, ¿sí? Y los agilistas que ya tenemos un poco más de tiempo, justamente nos damos cuenta con ciertas particularidades que no conversan tan bien con la situación en la que nos encontramos. Entendemos que los OKRs fueron creados aproximadamente en la década del 70, ¿ya? Es decir, el concepto organizacional que se manejaba allá por los 70 es completamente diferente al concepto organizacional que manejamos hoy. Ya este libro recoge las experiencias, expectativas, ejemplos de cómo se implementó OKRs en los años 80, 90, hasta los 2000, que fue más o menos creado. Sin embargo, creo que las organizaciones han venido evolucionando en los últimos años y la intención justamente es ir adaptándonos a este contexto. Ahora, partimos desde esto que les comentaba. Las organizaciones hoy son distintas. Hace algunos años teníamos un concepto más complicado del entorno en el que nos desenvolvíamos. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente teníamos mayor previsibilidad de algunas cosas. Las organizaciones y muchas industrias eran mucho más estables. Hoy en día, con la globalización, probablemente ha llevado a que esta hiperconexión que tenemos de manera amplia a nivel de nuestros países y nuestras industrias hace de que haya mucha variabilidad. El concepto de OKRs está pensado en una estructura estable, estática.
Por eso es que cuando ustedes leen el libro, y seguramente muchos ya lo han hecho, como les comentaba, la mayoría de ejemplos está buscando controlar, por un lado, las metas operativas, ¿ya? Y por otro lado, las acciones, las actividades. Por eso es que los resultados clave terminan siendo muchos del tipo hito, del tipo proyecto, del tipo iniciativa, y que de alguna u otra manera buscan apalancar una especie de fórmula de trabajo que nos va a permitir controlar el contexto, un contexto más estático. Hoy en día sabemos que no existen completa y absolutamente los contextos complicados. La mayoría son complejos, complejos en el sentido de que van teniendo mucha variabilidad a lo largo del entorno. Esta variabilidad hace que evidentemente nosotros no tengamos necesariamente la fórmula de atender un problema, una necesidad. Tenemos muchas veces o sabemos que tenemos que solucionarla, pero no tenemos completamente definido la solución. Entonces, hacerle un seguimiento en función a un proyecto probablemente no sea la mejor forma de trabajar este sistema. ¿Por qué? Porque no tenemos necesariamente la solución definida, a lo que antes probablemente sí lo teníamos, a problemas evidentemente que en ese momento eran comunes, ¿no? Entonces, dicho esto, si tenemos un entorno más complejo, adaptativo, busca organizaciones que tengan mayor calidad, procesos ligados a la adaptabilidad y a la flexibilidad, entonces necesitamos hacer algunos ajustes desde el concepto que nosotros manejamos hoy como OKRs. Y es por eso que a partir de esto es que nace la necesidad de trabajar con esta mirada más lean, porque creemos que se acerca más hacia lo lean que hacia lo agile, ¿ya? En el sentido de la eficiencia, en el sentido de la gestión del flujo, en el sentido de la adaptabilidad, la flexibilidad y algunas cosas que vamos a seguir compartiendo a lo largo de la sesión de hoy. Sin embargo, me gustaría que se queden con esto. Los OKRs, tal y como los conocíamos, estaban o fueron diseñados para organizaciones de otro momento. Ya hoy las organizaciones han evolucionado, tienen menos estructuras estáticas, hoy son más dinámicas y ese dinamismo necesita de modelos y marcos que justamente aprovechen ese dinamismo para poder sacarle provecho. Eso por un lado. Algunas otras variables que ustedes pueden ir encontrando, evidentemente, es la evolución a lo largo de los años. Hoy más o menos desde el 2018 he venido explorando formas distintas de adoptar OKRs en bancos, en aseguradoras, en retails, en mineras, en industrias de tecnología, startups. Hasta incluso he trabajado Lean OKR en entornos de YouTubers, ya con empresas que trabajan gestionando youtubers y funcionan. Así que no es solamente un marco teórico o algo que Cristian se le ocurrió de la noche a la mañana, sino lo hemos venido como probando y fruto de esa experiencia es que nosotros hemos venido haciendo ciertos ajustes que justamente terminan en este concepto de Lean OKR que les vamos a presentar actualmente. ¿Ok? Eso es el primer punto que me gustaría como dejarlo claro. Es llamemos un camino alternativo a los OKRs. Ya, Lean OKR es un camino alternativo a los OKRs. Ahora, ¿cuáles son otras variables que nos hemos ido encontrando en el camino cuando hemos buscado implementar OKRs? Ya, y el reto más importante siempre es llevarlo a la organización. Probablemente nuestra primera intención en los procesos de trabajar con OKR está en buscar llevarlos a toda la organización. En una organización que tengan 50 o 20, 50, 100 personas, probablemente es mucho más sencillo que llevarlo a una organización de 1000, 10.000, 30.000, 120.000 personas como me ha tocado hacerlo. Y regularmente esto se vuelve un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que la forma correcta o única de trabajar con OKRs es llevarlo a todo el negocio. Pero ¿qué pasaría si no necesariamente es la mejor forma? ¿Qué pasaría si empezamos a buscar mejores formas o formas alternativas de implementar OKRs, buscando maximizar esos beneficios, pero por otro lado también buscando ser eficientes? Porque si algo nos ha pasado es que hemos entendido que trabajar con OKRs realmente es caro.
Ya a diferencia de otros modelos de gestión, la inversión en OKRs es mucho más alta. ¿Por qué? Porque parte de un principio colectivo. A diferencia, por ejemplo, de los KPIs, los OKRs se trabajan de forma colectiva, involucramos al equipo en el día a día de trabajo. Eso implica que haya más horas hombre invertida y por ende una inversión general organizacional mucho más grande. Y si esto lo llevamos a toda la organización, termina siendo un dolor de cabeza bastante fuerte. Me ha tocado pararme muchísimas veces en estos últimos años con directorios para poder buscar, trabajar, apoyar el proceso de implementación de OKRs en una compañía. Y lo primero que te preguntan, evidentemente, es, ¿y esto cuánto me va a costar? ¿Y en cuánto voy a ver algún tipo de rentabilidad o retorno inmediato? Entonces, es una pregunta bien interesante, pero es una pregunta que hoy en día es más común de lo que era antes, y no solamente me refiero a los OKRs, me refiero al Scrum, a Kanban, metodologías ágiles, entre otras cosas. Hoy la madurez organizacional en transformación de muchas industrias y tecnologías y empresas, perdón, nos lleva a cuestionar las formas en las que ya hemos venido trabajando ciertamente o que hemos venido adoptando en los últimos años. Entonces, dicho esto, entendemos que no necesariamente la mejor forma de adoptar OKRs es llevarlo a toda la organización. Y me dirás, Cristian, ¿y esto cómo lo hacemos entonces? Vamos a hablar un poquito sobre esto más adelante, pero desde ya les comento. Ya nosotros tenemos un curso que le llamamos el curso de arquitectura de implementación, en donde justamente exploramos algunas otras formas. En realidad nosotros hemos descubierto como cerca de 8 formas, ya que hoy las organizaciones utilizan en su proceso de implementación. Una de ellas es llevarlo a toda la organización, pero a las otras 7 son bastante diferentes y bastante interesantes y sobre todo eficientes. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, me quería como enfocar en esto. El cascadeo, como lo comenzábamos o como lo conocíamos de OKRs, nos deja un problema muy importante. Y es que cuando estamos como enfocados en las actividades, en las acciones, probablemente la desintegración o el cascadeo, como le solemos llamar, de tareas es mucho más fácil. Yo quizás quiero entrar al mercado chino, para eso tengo que, no sé, por ejemplo, generar permisos. Y para generar permisos tienen que hacer trámites. Y para hacer trámites, seguramente, más abajo entrando como en detalle, me tocará tener un equipo, me tocará formar ese equipo, entre otras acciones para poder alcanzar mi objetivo finalmente, que es el de entrar a un mercado nuevo, un mercado, por ejemplo, asiático. Entonces, el desglosar iniciativas es mucho más sencillo que desglosar indicadores. Hoy en día ya no estamos mirando las iniciativas por lo que les decía, porque no sabemos o no tenemos necesariamente el control de la forma en la que vamos a solucionar un problema. Y esta tendencia en estos OKRs 2.0 está más bien a mirar los indicadores. Hoy en día tenemos casi un común acuerdo de que cada uno de los resultados clave son indicadores que se van estructurando en un sistema de trabajo. Pero anteriormente a eso, el libro te mencionaba mucho las iniciativas, los proyectos, es decir, te hablaba de la operación. Entonces, en ese sentido de operación, cascadear el sistema es mucho más sencillo. Pero cuando estás llevando a nivel de indicadores, el indicador no puede cascadear necesariamente. No todos los indicadores son posibles de cascadear. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en niveles organizacionales distintos, el alcance de un indicador a nivel organizacional es completamente diferente al alcance del OKR de un indicador operativo. ¿Por qué? Porque este gobierna a todo el negocio y este gobierna a solamente el equipo. Entonces no es posible llegar a un resultado clave de aquí, pasar aquí y después terminar en el siguiente nivel y en el siguiente nivel y así sucesivamente. Entonces ese proceso de cascadeo como lo conocemos regularmente no funciona con indicadores, no funciona de manera tan específica. ¿Sí? Entonces eso ya se convierte en un problema al momento de trabajar. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar de que la mejor forma de llevar OKRs a una compañía es que toda la compañía tenga OKRs, lo que regularmente pasa es que los equipos se terminan frustrando en el nivel 2 o en el nivel 3 como máximo y se les hace muy complicado seguir bajando. Hay una dedicación innecesaria de tiempo y que evidentemente trae demasiados desperdicios como tal, porque el modelo no les está sirviendo y principalmente terminan pensando en que los OKRs no sirven y que no funcionan, ¿no? Y
probablemente tenga este comportamiento como lo hemos venido conociendo hoy con Scrum, con Kanban, de que una mala utilización del mismo termina impactando en la experiencia y en el entendimiento del marco. ¿Ok? Entonces, sobre esto es importante. El cascadeo estás diseñado para un sistema de acciones y no para un sistema de indicadores. Entonces, sobre esto deberíamos repensar si estamos en esta segunda evolución, midiendo más bien de manera tangible lo que estamos haciendo a partir de estos resultados clave, nos va a permitir como conectar de manera diferente. ¿Ya? Ahora me preguntarán, ¿habrá alguna persona seguramente dentro del equipo que me diga, oye, Cristian me empezó a hablar sobre cascadeos, me empezó a hablar sobre la historia, pero realmente ¿qué es un OKR? ¿Ya? Un OKR es técnicamente la traducción al español, en su traducción al español, objetivos y resultados clave. Un objetivo como una meta, ya con una meta que se va a alcanzar en un periodo de tiempo, pero que hay algo importante, una meta enfocado al logro. ¿Ya? Y esto es fundamental. Cuando yo no he definido un buen objetivo, probablemente esté atentando contra el sistema de trabajo. Es diferente hacerle seguimiento a un logro que en una acción. Me ha pasado muchas veces que en los procesos de consultoría me invitan y me dicen, oye, Cristian, tengo muchos problemas, no sé cómo pasar de 10 OKRs que tengo en mi trimestre a 2 o 3 como lo sugieren. Y cuando entras en el detalle te estás dando cuenta de que cada uno de los objetivos que se han trazado finalmente son acciones, ya que yo voy a seguir. Y cuando se mueven cuatro o cinco acciones, se prende un logro específicamente. Nuestro reto a nivel de objetivos no está en enlistar el trabajo que vamos a hacer, porque sin esto lo que va a pasar más adelante es que alguien levante la mano y diga, oye, esto no se hace entonces porque no está dentro del OKR, porque eso nos han enseñado finalmente, si no está en un OKR no se hace, porque evidentemente está desalineado con lo que la organización está buscando y que termina convirtiéndose como en una especie de autosabotaje organizacional. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del logro, estamos hablando de la consecución de un conjunto de actividades, acciones, proyectos, iniciativas, paquetes de trabajo que al cumplirse en general van a apalancar cierto beneficio. Ese beneficio en forma de logro es el que nosotros contenemos dentro de un entorno de objetivo. Y esto está conectado cualitativamente con un entorno más cuantitativo que llamamos nosotros regularmente resultado clave. Un resultado clave está ligado a hoy a un indicador que está midiendo dos cosas principalmente. El valor que le estamos generando al negocio, es decir, indicadores de negocio, y por otro lado, indicadores de cliente. Ya estos dos frentes son los que contienen los OKRs. Y me dirán, y Cristian, ¿y los KPIs? Ha habido un problema muy importante con los KPIs y es que muchas veces le llamamos a todo un KPI. Es un primer error. Porque lo que para Cristian sea un KPI, probablemente porque está en el equipo de consultoría, quizás para Juan Carlos no lo es, porque está en el equipo de marketing. Los indicadores se vuelven importantes para el usuario y el usuario es el que asigna el concepto de clave, ¿no? Y estos indicadores claves son particularmente considerados así por el usuario finalmente, ¿no? Entonces, adicionalmente, nosotros creemos desde el Lean OKR que la forma más sencilla de diferenciar ambos es que los KPIs terminen midiendo la operación, es decir, lo que estamos haciendo. Cuánto es mi nivel de, por ejemplo, de agilidad organizacional, cuánta cantidad de líneas de código puedo encontrar, cuántos errores en código puedo encontrar, cuánto es el nivel de cumplimiento de mi presupuesto o el nivel de cumplimiento de mi alcance, la cantidad de reclamos que puedo tener, son indicadores que miden mi operación. Ya no miden el impacto que esto genera en mis clientes o en mi negocio. Este es la labor del resultado clave. Mientras que los KPIs están midiendo lo que hago, los resultados clave están midiendo el impacto que genero tanto en el negocio como en el cliente. Si por ahí, por ejemplo, tenemos que vamos a reducir la cantidad de reclamos, ¿qué pasaría con el cliente? Les hago una pregunta de manera directa. No sé si alguno quiere levantar la mano o nos comentan por el chat. ¿Qué pasa con el cliente si mejoramos su satisfacción? ¿Qué pasa con el cliente finalmente? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo lo podemos tangibilizar en un indicador? Ese resultado, ese impacto. ¿Alguno tiene alguna idea?
Sí, Juan Carlos, Roberto, Soledad. Disminuye el consumo, perfecto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro indicador puede representar de valor si disminuimos la satisfacción? NPS puso Lorena. Perfecto, NPS, exacto. Y ahora, ¿qué pasa con el negocio si se reduce la satisfacción? Pérdida de clientes puso Juan Carlos Aguilar. Perfecto. Ujú. Pierde dinero. Perfecto. Exacto. Cuando hablamos de resultados clave, estamos hablando de indicadores, quitémonos de la cabeza el concepto de KPIs, indicadores que están midiendo o el impacto al cliente o el impacto al negocio. ¿Ya? Y eso se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque el KPI operativo es un KPI específico. Es decir, si yo estoy en el área de logística, mis KPIs se van a mantener dentro del entorno de logística. Si entro dentro del entorno de marketing, mis KPIs van a estar en función al marketing, evidentemente. Ahora, si queremos hablar el mismo idioma, indicadores de marketing con indicadores de logística probablemente no conecten tan bien. Pero si ambos empiezan a conectar hacia un sistema y se dan cuenta de que si muevo marketing y muevo logística, vendo más, si trabajo en logística y muevo marketing, me compran más, mis clientes están más satisfechos, tengo mayor rentabilidad, ya tienen un lenguaje común. Un indicador de negocio, un indicador de cliente puede servir para tener un lenguaje común de comunicación, que la especialidad y la forma de operar en la especialidad les va a permitir mejorar como equipo, como trabajo, como unidad. Pero para mejorar el sistema necesitamos conectar con un nivel diferente de trabajo. Y ese nivel diferente terminan siendo los resultados clave y por ende esa conexión distinta nos ayuda a tener un sistema más hiperconectado. Porque así como marketing contribuye para el movimiento o la satisfacción de mis clientes, o marketing contribuye a rentabilidad, logística también contribuye a rentabilidad, no sé, finanzas también contribuye a rentabilidad, operaciones también contribuye a rentabilidad, tecnología también contribuye a rentabilidad. Entonces empezamos a tener un lenguaje común y eso es lo interesante de trabajar con OKRs, porque por un lado, haces o tienes un lenguaje común, pero por otro lado también tienes beneficios desde el lado del trabajo colectivo. Yo siempre les digo a los alumnos con los que trabajo o con los que participo, comparto regularmente, el objetivo de aprender a hacer OKRs no tiene que ver con tener objetivos perfectos o resultados clave perfectas. El objetivo de hacer OKRs es tener buenas conversaciones de negocio. ¿Sí? El gran reto de los equipos al trabajar OKRs no está en que el objetivo tenga tantas palabras, de que tenga tantos verbos, de que los resultados clave sean así o así, sino que el equipo se pueda llevar una buena conversación de negocio y empiece a entender qué es lo importante. Y sobre eso que es importante puedan empezar a trabajar o puedan empezar a tomar decisiones. Porque finalmente, si no apalanco buenas conversaciones, evidentemente las decisiones no van a ser consecuentes. Por más perfectos que yo puedan tener mis OKRs en mi área, en mi equipo, en mi unidad de negocio, van a ser buenos para ese microsistema o para ese subsistema, pero no necesariamente para toda la organización, para todo el sistema. Entonces, es necesario que cuando empecemos a mirar OKRs, empezamos a ver el sistema. Y aquí empezamos a entrar en un paradigma que no es común, que no es visible, que no ha sido tangibilizado en el viejo concepto o en el concepto original de OKRs. Entonces empezamos a entrar en un modelo alternativo, ¿no? Y aquí es donde les comentaba que el foco cambia un poco, ¿ya? Y esto es un ejemplo exacto de lo que dice el libro. El libro Mide lo que importa, página 87, dice, mi objetivo, continuar creando un equipo de primera clase. Objetivo, bien. Mi objetivo está dentro del concepto, ¿ya? Mis resultados clave, reclutar 10 ingenieros. ¿10 ingenieros para qué? Para continuar creando un equipo de primera clase. ¿Es suficiente con contratar 10 ingenieros? Contratar un líder para el departamento de ventas. Perfecto.
el solo hecho de tener un líder para el departamento de ventas me garantiza continuar creando un equipo de primera clase, que el 100% de los candidatos perciben el proceso que se lleva a cabo con profesionalidad y orden. Eso me ayuda, me contribuye, como yo sé que realmente me está contribuyendo. Entonces, este ejemplo es un ejemplo extraído literalmente del libro. Entonces, por eso les decía que hoy vemos a los OKRs ya evolucionados, desde una mirada diferente. Esto está como pensado en una organización más estable, en donde controla la operación y no controla el impacto de la operación, que es un poco lo que estamos mirando en los últimos años, ¿no? Entonces, como para tener y cerrar la idea de lo que veníamos conversando. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, ¿no? Y dices un tema, digamos, de output versus outcome, finalmente, ¿no? Acciones versus el valor que generan dichas acciones. Sí, y diría que es un poco más. Yo creería que es más bien una conexión con el sistema, ¿ya? Y que las condiciones que tenemos a partir de este medio que llamamos OKRs terminan ayudándonos a entender el negocio, a entender sus prioridades, a entender la estrategia organizacional, entender el trabajo colectivo en equipos, la capacidad de ser adaptativos, pero que no simplemente es decir, ok, OKRs lo trabajamos en todos los equipos, ok. mm, Es igual de difícil trabajar o quedarse en un equipo de habilitación, por ejemplo, un equipo de Agile Coach, Scrum Master, que en un equipo de operación que se encarga de darle mantenimiento a una web. Probablemente no. Entonces empezamos a sumar algunos otros conceptos que venimos trabajando desde agilidad, por ejemplo, el tema de las topologías de equipo, que vamos a verlo en un rato más. Cada topología de equipo tiene una relación particular con los OKRs. Es más, las clases de equipo también es otra variable que se suma a estas topologías de equipo que permiten tener condiciones especiales para los OKRs. Entonces, es fácil entender de que no necesariamente los OKRs son estructuras que pueden sumar a todos los equipos por igual en todo momento. Puede pasar que en algún momento haya un equipo con una necesidad particular, por ejemplo, un equipo de microservicios, cuello de botella dentro de una organización que necesite empezar a tomar decisiones mucho más rápidas y que su forma de atender los pedidos, solicitudes, etcétera, es a través de asignarle peso de negocio a a los tickets que llegan para poder atenderlos por importancia de negocio y no por orden de llegada. Entonces, eso destraba muchas decisiones que se van tomando. Entonces, quizás en este momento que el equipo es cuello de botella, hace falta tener 2, 3 trimestres con OKRs, pero en el siguiente que ya destuburizó todo el trabajo, quizás no lo necesita, quizás simplemente necesita ser enganchado a los OKRs del área de tecnología. Entonces, esta posibilidad de adaptarse, de desplegar OKRs y de contraer o contener los OKRs, es creo una habilidad que tiene que estructurarse dentro de una organización, porque eso la termina siendo más eficiente, ¿sí? Y como para cerrar la idea, esto es una estimación como muy alto nivel de una empresa típica de tecnología con la que trabajamos en un momento y estuvimos haciendo como una mirada de costos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta por equipo trabajar OKRs? Y en detalle, ¿no? Una primera aproximación en su implementación, ya entre involucrados y cantidad de horas promedio, nos llevaba a una inversión trimestral de $12.520, estimando para un solo equipo. Imagínense la cantidad de equipos que podemos tener dentro de una compañía. El gran reto está, oye, ¿y qué beneficios me va generando? Probablemente en el corto tiempo, pocos. Y van a haber algunos beneficios que no necesariamente son tangibles o tangibilizables. Pueden ser estimables, sí. ¿Cuánto valioso, cuánto de beneficio te genera una buena decisión? Es bastante difícil de tangibilizar en dinero. ¿Cuánto te tangibiliza, cuánto de beneficio es un buen alineamiento? Entonces, hay un reto que vamos a tener que ir construyendo en tratar de tangibilizar los beneficios para cada equipo y deberían al menos tener esta decisión, porque finalmente lo que estamos haciendo nosotros es invertir plata del negocio. Y si lo que tenemos nosotros es que estamos generando más gastos que ingresos en una escala de tiempo particular, entonces no termina siendo una buena elección trabajar con OKRs. Quizás no es el momento para hacerlo en ese espacio. Porque recuerden, involucramos muchas personas durante mucho tiempo y vamos a tener que descuidar lamentablemente algo. El problema regularmente es que quien terminan descuidando dentro de los procesos de adopción de OKRs
OKRs slash Scrum slash Kanban slash Safe slash cualquier metodología es el cliente porque tenemos que tomar una capa de burocracia, porque es así, una capa de burocracia que tiene que ver con la metodología y con las prácticas, que evidentemente lo que esperamos es que los beneficios de esta inversión sean mayores que los perjuicios, evidentemente, y por eso elegimos cómo trabajar con estos métodos, pero el tangibilizarlo de manera numérica se está haciendo cada vez más tendencia en las organizaciones que quieren adoptar agilidad porque saben de que no tienen los presupuestos que se tenían años anteriores en las empresas que adoptaban OKRs o que adoptaban agilidad en Latinoamérica, ¿no? Ha habido una etapa de mucha inversión, pero ya creo que estamos en una meseta en donde más bien lo que buscamos regularmente son procesos de implementación con bastante eficiencia. Entonces, ese es el reto. Y si hacemos una escalada rapidita, ¿no? Para este tipo de organización, con un equipo invertía $12.520 trimestrales. Ya con 10 equipos se invertía $125.200. Ya el beneficio era $21.000, 83% en pérdida. Si ustedes fueran los directores dirían, vamos a hacer OKRs. No, ¿cierto? Ahora, esto es un ejemplo muy particular con un contexto muy particular en una organización. No quiere decir que todas las organizaciones tengan el mismo performance, ojo, pero lo quiero como poner como un aviso, como una variable que tenemos que tomar en cuenta cuando empecemos a mirar los procesos de adopción. No solamente, nuevamente repito, no solamente me refiero a Scrum, perdón, a OKR, me refiero a Scrum, a Kanban, a Safe, a lo que fuese porque es una capa de burocracia, es una capa de destinar horas para poder hacer algo que muchas veces no tiene los beneficios esperados, al menos en el tiempo que se espera, ¿no? En el tiempo que se espera el retorno, ni con la capacidad de rentabilidad que se está buscando. A veces sí, evidentemente, y hay muchos procesos de inversión en metodologías ágiles bastante interesantes, pero quería como ponerles el red flag. ¿Sí? Como se dice ahora, dentro de los procesos de adopción y son muy importantes validar estos temas antes de tomar decisiones de implementación. Entonces, ¿por qué les decía que teníamos como una mirada distinta? Porque no solamente estamos pensando en el equipo, no solamente estamos pensando en la implementación por implementación, sino en cómo ayudamos a que el sistema se acelere, porque finalmente lo que necesitamos es justamente eso, palancas dentro de la organización que hagan que nuestros sistemas sean más flexibles, más ágiles, más eficientes, que puedan entregar mayor valor. Y evidentemente pensar en sistemas es el gran reto que tenemos con los OKRs. Hoy los OKRs, como se vienen implementando en Latinoamérica, son estructuras más que convierten o aceleran los hilos organizacionales que aceleran la mirada sistémica. ¿Por qué? Porque justamente el proceso de implementación termina siendo esto, ya una estructura piramidal en donde los OKR se cascadean en muchos niveles y que finalmente cada uno está mirando su parcela. Ya el equipo no sé, pues logística, aquí están mirando los OKRs de logística. Y no mira más que los OKRs de logística, a pesar de que sabe que tiene que contribuir los OKRs de negocio y le están haciendo seguimiento sobre esto. Pero cuando una cultura organizacional no está bien sólida, no tiene las condiciones adecuadas para trabajar con OKRs o Agile o slash cualquier otra metodología, de alguna u otra manera va a terminar impactándose no positivamente en función a la inversión que están generando. Entonces, hay ciertas reflexiones que vamos a tener que ir construyendo sobre esto. ¿Ok? Entonces, volvemos nuevamente al Lean OKR, estamos como más pensando en el sistema, no solamente nos enfocamos en procesos de adopción como internos o particulares que son posibles, pero que tienen que ser estructurados bajo un modelo de implementación que tenga sentido, que sea analítico, no que sea simplemente descriptivo y superficial. Entonces, esta mirada nos lleva a pensar en que tenemos que mirar frentes de eficiencia, tenemos que mirar frentes de flujo, tenemos que mirar frentes de mejora continua regularmente y que es necesario en un sistema de aprendizaje con el que estamos nosotros promoviendo en Lean OKRs, ¿no? ¿Qué principios tenemos nosotros? 7 súper sencillos. El entendimiento de negocio es fundamental. La mayoría de procesos de OKRs empiezan con la separación de una sala virtual a una sala regular, se encierran y mágicamente después de 2 o 3 horas o más o menos termina con los OKRs definidos. Y no es así. Ya necesitan entender el negocio. Si no saben qué es importante en el negocio, no pueden tener posibilidad de conectarlos.
Es importante que el ejercicio ideal inicial antes de empezar a trabajar con OKRs tiene que ser el entendimiento de negocio. Para eso un Business Model Canvas puede ser una herramienta genial para que todos estén en la misma sintonía de entendimiento. Pueden trabajar con herramientas como los análisis FODA o DAFO, como se les suele llamar. Pueden trabajar con herramientas como los análisis PESTEL, que les pueden dar un entendimiento situacional de la organización frente a su contexto dentro de su entorno, ¿ya? Y estas variables son importantes de entender como equipo antes de trabajar con OKRs. Luego de esto podemos sentarnos dos, tres veces a seguir trabajando, definir OKRs, pero es importante empezar a abordar esto. Lo otro es que les venía conversando, tenemos que mirar el sistema. No podemos empezar adopciones de OKRs y mirar a los OKRs como un ejercicio local. Tiene que ser un ejercicio global a nivel organizacional y es importante conectar todos los puntos. Flexibilidad en el diseño, hay algo que nosotros hemos descubierto a lo largo de estos años, que evidentemente hay organizaciones que les va bien tomando ciertas decisiones, dándole ciertas microsoluciones a sus problemas recurrentes. Entonces, nosotros hemos rescatado algo que llamamos patrones, ¿ya? Un patrón es una microsolución, es una forma de atender un sistema y que sobre estos patrones nosotros tenemos dentro de la mesa posibilidades. Quiero definir objetivos. ¿Cuántos patrones tengo? Por ejemplo, nosotros tenemos 10. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes 10 formas distintas de definir OKRs, pero adicionalmente tienes todas las combinaciones posibles entre los patrones. Es decir, tienes una cantidad enorme de posibilidades para definir objetivos. Lo mismo pasa para definir resultados clave. Tienes 10 formas de definir resultados clave y las combinaciones posibles lo hacen bastante mayores, ¿no? Que necesitamos definir la estrategia. Nosotros llamamos dimensiones estratégicas como la base para empezar a construir objetivos. Tenemos cerca de, si no me equivoco, 25 o 26 patrones de dimensiones estratégicas y pueden haber múltiples combinaciones y en múltiples niveles. Entonces, entendemos que esa flexibilidad es natural dentro de la toma de decisiones. Nosotros lo que hacemos es esta recolección en función a lo que vemos regularmente, que hemos tenido creo que más de 60, 70 empresas con las que hemos trabajado en estos últimos 8 años con OKRs y que cada una tiene una particularidad forma de hacer las cosas, pero tienen puntos comunes. Nosotros los ponemos en la mesa para que los equipos, los facilitadores, las personas que están interesadas en llevar estos procesos puedan tomar los que les sirvan, puedan tomar lo que les haga más sentido a la necesidad específica de cada negocio, porque entendemos que cada sistema es diferente. Si cada sistema es diferente, te necesitamos formas diferentes. No podemos tener una única forma de seguimiento con los OKRs porque las culturas de los equipos no son las mismas. No es lo mismo hacerle seguimiento a un equipo, por ejemplo, por misión, que un equipo estable, o que un equipo líquido, o que un equipo flexible. Entonces, estas particularidades van siendo diferentes. Si nosotros creemos que la forma regular de hacerle seguimiento a los OKRs es poner un check-in y poner un check-out y los QBRs y ese tipo de cosas que suenan bien, bastante fancies, hay mucha dinero en consultorías por ese tema. Pero realmente ese no es el objetivo. Cada equipo tiene necesidades particulares y tiene que ayudar a potenciarlas. Tiene un sistema de trabajo regular y no por ende tenemos que sumarle más burocracia. Lo que más bien necesitamos es cómo construimos un sistema sobre el sistema que ya existe, cómo adaptamos, cómo mejoramos, cómo añadimos cosas y que el modelo que tengamos de seguimiento no sea una capa más que descoloque al equipo del objetivo que tiene, sino más bien lo ayuda a acelerar. No es que necesitemos un método particular, único como una bala de plata para atender a todos los equipos y que todos los equipos van a funcionar con los mismos sistemas de check-in o con los mismos sistemas de check-out, sino que necesitan formas particulares. Nosotros, como les decía, trabajamos con patrones, tenemos cerca de 30 patrones a nivel de seguimiento de equipo, es decir, 30 formas distintas de hacer las cosas, que las puedes combinar de la manera como quieras, como las necesites. Haga tu equipo agilidad, no haga tu equipo agilidad. El gran reto está en empezar a construir sistemas más customizados. El problema que en lo personal detecté con las metodologías ágiles es que buscamos estandarizar muchas cosas que no son posibles de estandarizar, que no eran necesarias de estandarizar. Y esa estandarización creó finalmente disconformidades, malas formas y frustración en los equipos porque no alcanzaban. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado en algún momento comprarse una polera, un polo, no sé cómo le llaman en múltiples países a esto,
pero no sé si a alguno le ha gustado el cómo le ha quedado una talla estándar, que a veces existen tallas únicas, ¿no? Evidentemente a algunos les quedará mejor, a algunos les quedará peor, o algunos se sentirán conformes porque realzan su figura, pero para algunos no. Entonces esto mismo pasa con los modelos estructurados, con las únicas formas de hacer las cosas. Y los OKRs estaban yendo hacia esa tendencia, hacia una única forma de atender soluciones, problemas distintos. Entonces el gran reto que tenemos nosotros con Lean OKR también está en diversificar esto, en generar formas particulares que permitan customizar de tal manera en la que el reto sea evitar el desperdicio, evitar que tengamos sistemas ineficientes de trabajo. La experiencia es fundamental. Muchos equipos están hartos de los OKRs, no porque les hayan no generado valor, sino por las formas en las que llegaron los OKRs a ellos y las formas en las que la organización los obligó a hacer OKRs. Es importante, así como buscamos garantizar esa experiencia hacia nuestros clientes, es importante también mantener una buena experiencia hacia el equipo que está trabajando con estos sistemas y que permite acelerar el trabajo dentro de la organización. Entonces, nosotros también entendemos que las personas dentro de una organización tienen que cuidarse y que un modelo metodológico por ningún tipo debería perjudicar al equipo. La eficiencia, que es algo que los he venido como repitiendo regularmente, es parte también de lo que estamos buscando nosotros. Entendemos que la unidad mínima para trabajar con un OKRs es el equipo. No necesitamos organizaciones que trabajen a nivel personal con OKRs, porque es absoluta y enteramente ineficiente. ¿Por qué? Porque finalmente cada persona termina, como decimos aquí en Perú, echando agua a su molino. Es decir, todos están enfocados en sus objetivos personales porque por algún motivo los vincularon con los modelos de compensaciones. Y lo que pasa finalmente es que están como enfocados en sus propios objetivos. Lo que le pasa a su compañero les da igual, porque por eso no lo van a medir, los van a medir solamente por lo que ellos hacen. Entonces no es eficiente, no es beneficioso llevar los OKRs a nivel de personas, el nivel o la unidad mínima siempre es el equipo. El trabajo colectivo prima sobre el individual dentro de un entorno de OKRs. La responsabilidad colectiva prima sobre lo individual y eso es realmente lo importante. Finalmente, el sistema tiene que mejorar absoluta y enteramente de manera regular. Por eso nosotros creemos que los sistemas de retroalimentación son fundamentales en procesos de adopción, sobre todo en entornos de alta incertidumbre, y es un poco en donde estamos como lidiando regularmente hoy en día con la hiperconectividad que tenemos dentro de los equipos, las organizaciones, las áreas, los sectores y los países también. Sí, no sé si por ahí hay preguntas. Quisiera hacer como un stop. Ya sea que hacen la mano o bien apuntarla en el chat, aquí la podemos compartir. Ileana Domínguez, Cristian, ¿y qué pasa cuando dentro de un equipo justamente tiene gente que rechaza los OKRs porque solo quieren ver de manera personal en lugar del colectivo? ¿Qué se hace en este caso? Interesante pregunta, Iliana. Ya creo que el gran reto primero está en trabajar a nivel cultura. Ya, así como la agilidad, hablamos de una parte cultural bastante importante previa a o acompañando el proceso de trabajo metodológico. Los OKRs también tienen una necesidad colectiva. Yo siempre les he recomendado a los equipos que están buscando empezar con OKRs es que primero, por ejemplo, instauren una cultura de toma de decisiones con datos. Si no tienes la conciencia, si no tienes el trabajo regular, si no tienes el hábito, la costumbre de revisar datos para tomar decisiones, trabajar con OKRs independientemente a los beneficios colaterales que puedan generar, no va a ser o no va a cambiar diametralmente la forma en la que trabajas. Entonces creo que hay un entorno cultural que es importante fortalecer, construir de la mano para poder trabajar OKRs. Nuestro reto no es vender OKRs, nuestro reto no es trabajar con OKRs, es solucionar problemas. Tendríamos que ver si realmente los OKRs hoy son la mejor alternativa para tu necesidad como organización. Quizás primero tengas que trabajar con un entorno de KPIs, si no los trabajas con KPIs, o trabajar con entornos de Balance Scorecard o North Star Metrics o Lean Value Tree como herramientas alternativas que sean precursoras a este contexto más colectivo de trabajo, que te permita por ahí quizás introducir algunas metodologías ágiles incluso dentro de tu equipo que ayude como a fomentar este espíritu colectivo y que sobre esto puedas construir los OKRs.
Porque si algo aprendí en esos últimos años en múltiples industrias, es justamente eso, que no necesariamente todos los equipos necesitan en todo momento OKRs. Tienes que analizar si el momento es el indicado para hacerlo y si realmente hoy los OKRs benefician al sistema con el que estás trabajando, o si no fuese así, explorar qué sistema de toma de decisiones o de gobierno te puede servir para como acelerar o dar un pasito, ¿no? Hacia esa mirada que quieres quizás más adelante de manera colectiva. Así que por ahí como exploraría. Nuestro reto no es hacer OKRs, nuestro reto es solucionar problemas. Recuerden siempre eso. Por aquí, Juan Frank, Carlos, si quiere que Juan nos Carlos. Sí, abra, vamos con abra Juan el Carlos y después micrófono. vamos con los chats. Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Tiene que ver justamente con un poco de la respuesta que acabas de compartir. ¿Cómo logras identificar a la persona más apropiada, el embajador, el área, la dirección, para justamente promover la parte soft de los OKRs? Hoy me encuentro en una situación muy parecida a lo que estás comentando. Soy Agile Coach, sin Ya. embargo, este alcance para mí no es suficiente. Como Agile Coach, no tengo ese alcance con ese radio tan amplio para poder llegar hasta ese nivel de la cultura, como bien lo menciona. ¿Quiénes deberían ser las personas más apropiadas para promover este cambio desde la parte soft? Esa es una excelente pregunta. Nosotros tenemos un curso que llamamos el Change Leadership, que está como pensado justamente en explorar esa respuesta. Ya diría como que en líneas generales es una mezcla de liderazgos, porque nosotros hablamos mucho del equipo de gobierno. Todos los sistemas de OKR deben tener equipos de gobierno que les permitan tomar decisiones, lineamientos, que permitan asignar presupuestos, que permitan cambiar las prioridades del negocio, y seguramente muchos títulos se te han venido a la cabeza, Juan Carlos, con esta respuesta. Hay un Sí. equipo que regularmente es el que debería como gestionar las condiciones. A este equipo llamamos equipo de gobierno, algunos les han llamado o han aterrizado estos conceptos en la PMO, algunos en la BMO, que hoy es más como común ya trabajar estos modelos con BMOs. Ya algunos le llaman COEs de OKRs. En Galicia, si no me equivoco, en Argentina tenía un COE de OKRs que se dedicaba 100% a trabajar con los equipos en su proceso de adopción a nivel cultural y a nivel operativo de OKRs. Entonces van tomando como múltiples nombres, pero se ha vuelto como recurrente tener un equipo multidisciplinario que en donde tengas directores, vicepresidentes, en donde tengas gerentes, en donde tengas Agile Coach, Enterprise Agile Coach, hasta incluso Scrum Master, para que les den una mirada como colectiva, sistémica de la organización. No podría como resumir en un perfil específico, pero sí diría que debería ser un equipo, como solemos decirle aquí en Perú, de todas las sangres, ¿no? De todos los niveles, porque cada nivel tiene que tener una representatividad en las decisiones que se toman a nivel de negocio, y este equipo fundamental. Creería que en la respuesta corta, Juan Carlos, un equipo de gobierno debería estar formado por un conjunto de personas líderes en múltiples niveles que puedan trazar un roadmap de cultura, de vivencias, de experiencias, experimentos que les permita cómo acercar a los equipos a esta necesidad de transparencia, alineamiento, trabajo colectivo, estratégico, etcétera, etcétera. ¿Sí? La respuesta corta es esa, la respuesta larga es, te invito a que puedas sumarte al curso de Change Leadership. Ok, muchas gracias. Bien, vamos con la pregunta de Frank Zavala, que es, ¿qué tan complicado es permear o difundir el entendimiento del negocio? Uf, es mi reto de todos los días, ya te soy súper sincero, es mi reto de todos los días, porque en Latinoamérica somos técnicamente muy buenos, muy, muy buenos, pero nos cuesta enormemente relacionarnos con el negocio, enormemente. O sea, el gran reto, creo yo, de nosotros está en que podamos encontrar o construir perfiles híbridos, perfiles que sean buenos técnicamente, pero que también entiendan el por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo hace unos días me había topado con un TikTok que me gusta mucho a veces estar como aprendiendo de ahí, y había un ingeniero bastante interesante, si no me equivoco, era del MIT, que había hecho una pasantía por una universidad bastante importante en mi país, que se llama la Universidad de Ingeniería, que es probablemente la universidad de ingeniería más importante de Perú. Y él hablaba algo que me dejó como muy impactado y nos decía, los alumnos de la uni son excelentes resolviendo problemas,
pero, pero no son buenos entendiendo el problema. O sea, son excelentes resolviendo en el ejercicio, pero no son buenos resolviendo problemas. Y era justamente por eso, porque muchas veces nuestra habilidad técnica es tan buena que dejamos de pensar en el por qué. Simplemente agarramos, copiamos el ejercicio, sabemos de memoria cómo se tiene que resolver y lo hacemos y ya. No entendimos cuál era el porqué, cuál es el propósito, cómo está conectado, cómo esto nos genera ganancias, cómo esto cómo nos ayuda a conectar con el cliente. Entonces creo que estamos como volviendo en esta mirada también de esta evolución del rol del Agile Coach, del Scrum Master, a poner sobre la mesa la necesidad no solamente de una excelencia técnica, sino también de una maestría en el negocio. Y creo que el gran reto que nosotros tenemos todos los días es buscar condiciones para que el equipo trabaje. Creo yo que los OKRs, dentro de todas las tecnologías y herramientas que he conocido en mi vida como agilista, es la que más me acerca a entender el negocio, es la que más me obliga a entender el negocio. Si yo no entiendo el negocio, no sé qué es prioritario. Por más que el cliente, por más que mi jefe, por más que el gerente me diga, esto es lo importante, yo no voy a poder entender por qué lo es, si no tengo una implicancia adecuada dentro de ese entendimiento y finalmente puedo reconocer las variables. Porque recuerden, cuando nosotros construimos un OKRs, estamos construyendo una hipótesis de negocio. Si es que esa hipótesis no está concebida con las dimensiones representativas que finalmente se van a terminar como construyendo los resultados clave a partir de esas dimensiones, lo importante que tengo que hacer para que se mueva el objetivo, esos son mis resultados clave y en la magnitud, evidentemente, que tengo que moverlas. Si no entiendo el contexto de negocio, no voy a saber cuáles son las variables que tengo que mover. Entonces es un no negociable importante que necesitamos construir y que el hecho de hacerlo de manera recurrente, regular, que llevar al equipo a que tenga la oportunidad de poner el negocio en su mesa de conversaciones va a ser fundamental para que puedan ir alcanzando este músculo de negocio que es importante construir. Creo que hoy los Agile Coach tienen un reto todavía no cubierto a nivel de negocio, a nivel de entendimiento del negocio y que eso es lo que finalmente los diferencia de los Enterprise Agile Coach. La palabra Enterprise no tiene que ver con la maestría solamente de las técnicas que utiliza, sino también por ese reconocimiento y entendimiento del negocio, que a muchos todavía les cuesta, ¿no? Entonces creo que es un reto con el que tenemos en el día a día, que vamos a tener que lidiar con eso regularmente y que los OKRs terminan siendo esa excusa para decirle al equipo, oye, vengan aquí, necesitamos como revisar quién es nuestro cliente, cómo le estamos generando valor, cuáles son nuestros canales de venta, cómo estamos generando costos, cómo estamos generando ingresos y otras variables que podríamos aterrizar en herramientas como el Business Model Canvas, ¿no? Por ahí está, creo yo, la respuesta hacia eso, estimado Arturo o Ese fue Franco. Frank, y de hecho la pregunta de Arturo va un poco de la mano, ¿no? Es cómo puede identificar qué es una buena estrategia y qué características o variables debe de considerarse. Y me parece que aquí, yo les recomiendo este libro, ¿ya? Arturo. Este libro se llama Buena Estrategia y Mala Estrategia. Ya hay una versión disponible para Latinoamérica en español, por si no te va bien con el idioma, pero creería que representa bien lo que es una buena estrategia. En resumen, el libro te dice que hay como tres variables que tendríamos que tener. Por un lado, como una dimensión de la visión de hacia dónde vamos, qué es lo que necesitamos en el largo plazo atender. Luego tenemos unas condiciones que demuestran las características del entorno, que ellos le llaman lineamientos, que son como las reglas de juego para poder trabajar tranquilos dentro de la organización. Y finalmente tenemos las acciones, que son las actividades, iniciativas que vamos a hacer para poder alcanzar esa visión. Entonces, son esas tres variables las que en este libro te recomiendan como características de una buena estrategia que debe estar como constituida. Nosotros vemos mucho ese tema de la estrategia en el curso System Design. Ya, es más, diría que las dos primeras sesiones son sesiones de estrategia. Sí, las dos primeras sesiones están enfocadas en cómo definimos una buena estrategia, cómo aterrizamos una estrategia en dimensiones, que es un poco lo que vamos a ver como a continuación, no sé cómo vamos en tiempo, en estrategia, porque finalmente sobre eso construyes. Sí, pero por ahí te invito también al curso System Design, que está como pensado en esta parte estratégica de trabajo. Sí, pero te recomiendo ese libro, creo que te puede ayudar muchísimo a resolver esa pregunta de manera directa. Me parece que hay una última pregunta de Juan Carlos. Identificación de identidades no solo es un problema. Identificar reales. Así es.
Así es, la necesidad, creo que si descubres la necesidad probablemente hayas descubierto el 50% de la solución, tranquilamente. Listo, sigo Seguimos. entonces. Sí, con lo que tenía pensado para ustedes, cómo se ve en la práctica un OKR. Lo vemos de esta manera, por ejemplo, en una estructura a nivel de negocio, un objetivo, ser la primera opción de compra para nuestros clientes. Cosas, características importantes. No me habla de lo que tengo que hacer. No es un listado o no es algo que yo hago, sino es algo que logro, si se dan cuenta. Ya, segunda, resultados clave. El NPS, tasa de recompra, facturación, nivel de satisfacción de reclamos atendidos. Cristian, a mí me enseñaron que son importantes los verbos. El verbo para iniciar el resultado clave. La respuesta es, ¿lo necesitas? Si lo necesitas, utilízalo. Si no lo necesitas, no. ¿Por qué? Porque recuerda, este es un sistema para la toma de decisiones. Si tú haces extremadamente largo tu objetivo o tus resultados clave, las personas van a tener menos posibilidades de entender lo que están leyendo o menos posibilidades de memorizar estas variables, porque finalmente esto es algo que nace de el entendimiento de negocio y de las variables que tenemos que controlar dentro de un ciclo de tiempo para poder alcanzar la meta que tenemos, ¿no? Entonces, mm, y adicionalmente en la práctica me ha pasado que a veces tenemos como equipos que dicen, ok, este tengo que incrementar, el segundo tengo que aumentar, pero no lo voy a poner incrementar, lo voy a poner aumentar para que no se repita la misma palabra. Y después en el tercero también es sumar para no poner ni incrementar ni aumentar. Entonces se vuelven locos con los sinónimos de la palabra incrementar o de la palabra disminuir y se termina convirtiendo una inversión de tiempo innecesaria, ¿no? En desperdicio finalmente. Por eso es que en lo particular a mí me gusta utilizar un más o un menos. Ya un más es para incrementar, un menos es para disminuir y una meta exacta como el 89%. Eviten enormemente colocar rangos o esto del mínimo tal o máximo tal. Eso no existe en los OKRs. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener foco, tienen que tener un punto claro a donde tienen que mirar. Si le ponen mínimo 89, las personas van a tender a llegar al 89 y despreocuparse y avanzar o simplemente estar en otra. Nuestro reto es que si tú sabes que el equipo va a ser 89, pon 89. Si es 90, 90, si es 91, 92, 93, ponle una meta visible. Nunca le pongas un rango, nunca le pongas un menor a, mayor a dentro de este contexto, ¿sí? Así que tengan en cuenta estas como características. Por eso es, por ejemplo, un ejemplo a nivel de negocio. Un ejemplo a nivel de un tren, posicionar nuestra wallet en el mercado peruano. Ya, un objetivo, no habla de lo que voy a hacer, sino hacia dónde quiero lograr. Quiero posicionar mi wallet, ¿ya? ¿Qué resultados clave debería tener? 3,2 de millones en dólares en transacciones por la e-wallet, el NPS de 68, incrementar el 29% la tasa de usabilidad, el 8% rentabilidad de transacción. Cristian, pero ¿en cuánto tiempo lo tengo que hacer? Recuerda que los OKRs tienen un timebox. No es necesario colocar hasta diciembre del 2025 o hasta enero del 2026 porque se estructuran y se definen en una estructura de tiempo. Entonces no necesitan tener o reiterar el tiempo. ¿No? Eviten también los promedios mensuales. Recuerden que es mejor tener un acumulativo hacia el trimestre porque no siempre los performance de los OKR son lineales. No es que si vas a lograr 30%, incrementar 30% en un trimestre, el primero vas a hacer 10, el segundo 10 y el tercero 10. Eso no va a pasar casi nunca. Ya el movimiento de los indicadores es bastante irregular normalmente. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Alguna otra recomendación con respecto a los OKRs y a las técnicas? Recuerden que esto es una hipótesis de negocio, ¿no? Este 3,2 no necesariamente es un 3,2, puede ser un 3,1, puede ser un 3,5. Ustedes están apostando por los 3,2. Entonces hay algo bien interesante. Entendiendo el cómo hoy se estructuran los indicadores, realmente lo que estamos construyendo, como les decía, es un indicador, es una hipótesis y por ende las hipótesis más cercano a cumplirse se validan. Ya los resultados clave no se cumplen, se validan, ¿sí? Porque son una hipótesis en sí misma. Hay muchas variables que probablemente ustedes puedan controlar, que estén contenidas dentro de un OKR, y hay variables que no van a controlar. Por ejemplo, nos acaba de pasar esto hace unos años con el COVID. El COVID es una variable que ninguno tuvo en su plan estratégico del 2019. ¿Sí? Y es una variable tan importante que afectó a todos los planes estratégicos del mundo a nivel global.
¿ya? Entonces tengan en cuenta que hay factores que ustedes no controlan y por ende el pretender de que este número sea el correcto es prácticamente buscar como mejorar mi habilidad de cartomancia o de adivinación. Como cualquier estimación, esta puede estar equivocada. Nuestro reto está en alcanzar este equilibrio de frentes, de alcances para poder alcanzar el objetivo, pero pueda pasar de que puedan alcanzar el objetivo y no alcanzar técnicamente alguno de los indicadores. Hoy los indicadores no se mueven en cumplimiento, se mueven en validación. Y esto es un concepto que tenemos que reforzar dentro de las compañías en las que estamos. Hoy creemos que estamos trabajando OKR, perdón, indicadores como en los años 70, 50, 40, en donde teníamos más control porque estábamos menos hiperconectados. Hoy la hiperconectividad es muy importante y cada vez está siendo más evidente los cisnes negros, que seguramente ustedes deben haber escuchado ese concepto. Si no lo han escuchado, los invito a leer el libro Antifrágil. El autor es Najib, no recuerdo el apellido, no sé si lo coloqué por aquí, pero les recomiendo ese libro, también es bastante bueno, creo que no lo puse por aquí, ya, pero es bastante bueno el libro Antifrágil y nos habla justamente de eso, de los eventos que están ocurriendo de manera irregular y hoy cada vez más frecuente que hace de que no controlemos lo que hacemos. Entonces es muy común de que tú puedas alcanzar tus OKRs o alcanzar tus metas y no alcanzar tu objetivo o alcanzar tus objetivos y no necesariamente cumplir todos tus resultados clave. Hay que mirar estos sistemas de manera diferente. Todavía seguimos con la misma mentalidad de los años 20, de 1920, pensando en el 2025. Es importantísimo cambiar el concepto y madurar el concepto de evolución de un indicador. Juan Carlos. Sí, gracias, Chris. A ver, escuchándote me parece súper interesante, pero tengo la duda. Sería, ¿qué son orgánicos? ¿Los OKRs, incluyendo los Key Results, o solo los Key Results? Ambos. Ya, porque el objetivo puede readaptarse o adaptarse en el camino. Los indicadores pueden adaptarse o readaptarse en el camino. El contexto es tan incierto que puede afectar a ambos, Juan Carlos. Ok, gracias. Sí. Como para cerrar la idea de la mirada como amplia de OKRs, regularmente tenemos un concepto que llamamos el upstream de OKRs, que está como más enfocado a todo lo que tenemos que tener o trabajar previo a la definición de un OKR, entender la visión, la misión, las dimensiones estratégicas, los objetivos y los resultados clave, y todo lo que tenemos que ver con el downstream, ¿no? Toda la parte de acción, ya toda la parte de llevar a cabo lo que hemos como definido en esta etapa inicial, que son las iniciativas, las épicas, los features, historia de usuario y tareas, ¿no? Por un lado, conectamos la estrategia, es decir, lo que queremos hacer con lo que hacemos, ¿no? Y este puente como tal termina siendo los OKRs. ¿Vale? Esto sí es súper importante. Y como para ir terminando y como para ir resolviendo un poco la duda del tema del negocio, ya hay algunas condiciones que creemos que son fundamentales para entender como tal el negocio. La visión, los mercados, la tendencia, las ventajas competitivas, el consumidor objetivo, la propuesta de valor, las soluciones de negocio, la estrategia de mercado, los canales de venta, la estrategia de competidores, las dimensiones estratégicas, que quiere decir como los frentes de trabajo, el portafolio de negocio, la estrategia de productos, los objetivos, resultados clave, KPIs, iniciativas, que es como el emergente a partir de este entendimiento de la estrategia organizacional. ¿Por qué les comento esto? Porque esto deberían ser variables que podrían liderar nuestras conversaciones o que podrían guiar nuestras conversaciones en el común, en la común definición de una estructura de OKRs. ¿Por qué? Porque entender estos conceptos mínimos viables, imaginemos ponerle esa palabra, nos permite a nosotros entender qué dirección estamos, cuál es el alcance de esa dirección, qué tan agresivo o no es nuestra estrategia y cómo nosotros como equipos debemos responder a esa estrategia. Porque finalmente con esta información estamos como construyendo despliegues. Lo vemos como mucho más a detalle en el curso del System Design. ¿Ya? Pero quería como entrar a esto y seguramente por ahí los chicos de Scrum México les van a compartir este link, pero me permito como copiarlos por aquí para podérselos compartir porque no lo tenía a la mano. Ya se los comparto por el chat. Sí, me permiten. Esta aquí son los patrones que nosotros hemos definido en Lean OKR. Los invito por favor a que lo puedan revisar. Por ejemplo, estos son nuestros patrones de estrategia. Ya, esos patrones de estrategia están como
representan un consolidado de información. Si nosotros hemos conversado o identificado el trabajo en todos estos frentes, ya en estos frentes de estrategia, seguramente el gran reto es, ok, ¿qué es lo importante a nivel de la organización en el presente año, por ejemplo, ¿no? Y esto nos llevará a construir, por ejemplo, o a identificar una de las variables. Por ejemplo, darle prioridad a las cadenas de valor, a la estructura, consolidación, generación de valor de las cadenas de valor. Quizás otra de nuestras prioridades sea gestionar mejor nuestras alianzas. Quizás otra de nuestras prioridades podría ser potenciar los canales de venta. Entonces, cada una de estas dimensiones termina consolidando una estrategia que finalmente nos va a ayudar a conectar todo el sistema. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a terminar siendo como esto, ¿no? Yo estoy en un equipo, por ejemplo, este equipo es el ejemplo de una wallet, ¿ya? Tengo el equipo y para este equipo sus prioridades son la eficiencia operacional y las relaciones con el cliente, ¿ok? Son sus dos prioridades. Algo que nosotros trabajamos mucho es con el orden y la prioridad o lo que comunica el orden. Ya en este caso, si yo se los muestro de izquierda a derecha, a la izquierda están las más importantes y a la derecha están las menos importantes. ¿Qué quiere decir esto? Eficiencia operacional es más importante que relaciones para el cliente en esa estructura. Entonces, tengo a nivel operativo estas dos prioridades. Identifiqué en función de mi análisis que imaginemos que nosotros somos el equipo de la wallet que le pertenece a TI o a producto, ya el área de producto. El área de producto, que es el nivel táctico, tendría estas prioridades: relaciones con el cliente, canales de venta y estructura organizacional. Y a nivel organizacional, nosotros identificamos que para el presente año estas son nuestras prioridades: mejorar los ingresos, consolidar la sostenibilidad financiera e ingresar a nuevos mercados. Esta estructura es fundamental cuando trabajamos con OKRs. ¿Por qué? El entender el alineamiento no solamente es decir, ok, voy a trabajar sobre eficiencia operacional y sobre relaciones con el cliente y ya estoy alineado con el negocio. No es así, no es tan sencillo como esto. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Técnicamente, conectar el sistema. Les mando un reto, ¿ya? Imagínense, esta es una wallet, ¿ya? Una wallet, una billetera digital que pertenece a un banco, ¿ok? Les comparto un reto. ¿Qué objetivo colocarían ustedes dentro de esta wallet? ¿Ya? Pueden utilizar todos los supuestos que quieran. Si quieren conectar eficiencia operacional, canales de venta, nuevos mercados. ¿Cuál es el objetivo que resumiría ese frente de alineamiento? ¿Qué objetivo se colocarían? Eficiencia operacional, canales de venta, nuevos mercados. ¿Qué objetivo se pondría? A ver, por aquí hay una respuesta. Integrar un nuevo método de pago. Ok, podría ser. Ahora, Gabriel, estás pensando en la iniciativa. ¿Qué es lo que logras con integrar un nuevo de pago? Un nuevo método de pago. Porque eso es tu proyecto, Gabriel. Pero está cerca. ¿Qué lograrías? Ampliar, sí, podría ser darle opciones a mis clientes extranjeros en pagar con una plataforma, no sé, pues, global, ¿no? Algo así. Podría ser aumentar el crecimiento de uso del producto en un nuevo sector. Sí, podría ser Juan Carlos, exacto. Implementar. Ya, ya, Félix, eso ya no, eso ya es un resultado clave. Ya, ahorita vamos con eso. Pero recuerden que el resultado clave es más numérico, ¿no? Aquí incrementar la base de clientes pasa, no sé, pues 500, incrementar en 500 la base de clientes y ya no es un objetivo. Sí. Lo de Juan Carlos también, ¿no? Aumentar el crecimiento del uso de producto de un nuevo sector puede ser un objetivo, aunque le podrías poner un número por ahí y termina siendo un resultado clave y termina siendo un indicador, ¿no? Aumentar en 20% el crecimiento de uso de producto de un nuevo sector. Entonces, por ahí podrían explorar. Pero ¿por qué les comento esto? Porque finalmente a esto es lo que técnicamente le llamamos alineamiento organizacional. Si no sabemos y no identificamos lo que está sobre nosotros, que es el área táctica, mirándonos desde un lado operativo, ¿no? El área táctica y la organización, no podemos alinearnos. No hay una estructura coherente dentro de la organización.
Lo mismo pasa con los resultados clave. Me dirán, oye, Cristian, ¿qué mido? ¿Cuáles son mis indicadores? Ah, los que tengo, los que estoy midiendo, pues sí, claro. Pero esto cómo conversa con tu estrategia organizacional. Eso es su estrategia. Esto es la tangibilización de su estrategia. Voy a enfocarle a ingresos de tal manera, voy a enfocarle a sostenibilidad financiera de tal manera, voy a enfocarme a nuevos mercados, tales nuevos mercados, y sobre esto mi área va a enfocarse en tal relaciones con el cliente específicas, en tales canales de venta específicos y en tal reestructuración organizacional en vías de transformación, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, sobre este concepto es que ustedes empiezan a conectar estratégicamente al negocio. Entonces, a la pregunta que tenía, si no me equivoco, Arturo, no, Frank, ya, ¿cómo conectamos al negocio? ¿Cómo ayudamos al equipo a acercarse más al negocio? Justamente con ejercicios como estos, porque los enfrentamos a esta conexión estratégica con lo que estamos haciendo. Y eso es un skill que se construye, ¿no? No nacemos sabiendo sobre el negocio, lo aprendemos. Y conforme más espacios tengamos de ajustes, cambios y estructuras que van como transformándose, mutando, probablemente tengamos variaciones de esto. Quizás en el primer trimestre los ingresos es más importante que la sostenibilidad financiera, pero en el segundo trimestre los mercados es más importante que los ingresos. Esa despriorización y priorización debería ayudarme a darle sentido a esa conexión. Cuando hablamos de un modelo sistémico con Lean OKRs, tiene que ver explícitamente con esto, cómo nos apalancamos del sistema para empezar a conectar eficientemente las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una conexión fuerte con una estructura hiperconectada a nivel estratégico, lo que va a pasar es que este nodo que termina siendo la unidad de negocio con la que trabaja OKRs se vuelve fuerte. Entonces ya no necesariamente necesito que todos mis equipos aquí abajo tengan OKRs. Probablemente con estos OKRs fuertes, es bien estructurados, bien alineados, bien conectados, lo que va a pasar es que los equipos que están acá abajo simplemente siguen operando sin OKRs, pero utilizando los OKRs de este nudo. Si esto fuera endeble, está mal como definido, estos le van a pegar a cualquier lado y este sistema como se cae. No es una caja de naipes, una casa de naipes. Entonces, el gran reto está en esa hiperconexión estratégica que necesitamos tener dentro de una organización. Necesitamos como enfocarnos esto a nivel de objetivos, a nivel de resultados clave, a nivel de iniciativas, y este proceso de alineamiento debe ser claro en todos los niveles. El gran reto evidentemente es comunicación a nivel organizacional, es alineamiento, es trabajo colectivo y todas estas variables que veníamos conversando y que las pueden ustedes ver a nivel de los patrones culturales que tenemos. Sí, 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 no te preocupes, Arturo, ya les vamos a presentar esto. Igual, estos patrones los tienen en el link que les he compartido por interno. Y me preguntaban, ok, ¿y qué es la estrategia de equipo y cómo debería estar estructurada? Deberían ser 4 preguntas fundamentales que una buena estrategia debería responder. Y está en el libro, ¿ya? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿A quiénes les vamos a vender o quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo generamos valor? 4 preguntas fundamentales que estructuran una estrategia. Como les decía nuevamente, esto lo vemos como muy a detalle en el curso de System Design, así que están más que invitados y esto es una herramienta con la que trabajamos mucho con esto, ¿no? Alineamiento estratégico, lineamientos organizacionales, que era lo que les comentaba, las reglas de juego, la estrategia per se del equipo, que puede estar en función a productos, servicios u otras variables que podamos tener, el backlog, que tendría que ser como las iniciativas a grandes rasgos que vamos a trabajar, y finalmente un presupuesto que debería abordar esa estrategia, esos lineamientos y ese backlog, ¿no? Si el presupuesto no está dentro de nuestras posibilidades, se ajusta la estrategia o se cambia la estrategia, se cambian los lineamientos, se cambia el backlog y tenemos como una forma de trabajar. Luego que tengamos esto, ya habremos definido, ¿no? Ok, Cristian, si estas son mis prioridades, eficiencia operacional y relaciones con el cliente, ¿qué es lo que voy a alcanzar o qué es lo que voy a buscar como equipo en eficiencia operacional en el próximo trimestre? Sobre esto construyo mis OKRs. ¿En cuál va a ser el frente importante al nivel de relaciones con el cliente? Ah, ok, dentro de este año vamos a enfocarnos en esto, en relaciones con el cliente. Y sobre eso nace tus OKRs. Y sobre tus OKRs nacerán tus iniciativas y todo el sistema que tengas tú técnicamente hablando para poder darle vuelta a todo el modelo. ¿Con qué quiero terminar? Finalmente yo les decía, ¿no? No todos los equipos funcionan igual. Generalmente hay muchas formas de equipo, ¿ya? Hay dos como propuestas interesantes que en lo particular me gustan. Por un lado,
Topologies, ya es una herramienta interesante. Lamentablemente hoy solo está configurado y está como enfocado en equipos de tecnología. Nació como una forma de abordar la carga cognitiva hacia equipos de DevOps, ya tiene una mirada, una carga más tecnológica, más de TI, ya, y Anfix que tiene una mirada más bien como complementaria de negocio. Hay algunas variables que por ahí se traslapan y por ahí somos, como se inspira, según Jürgen, es una inspiración en Team Topologies, pero hay algunas cosas que son como bastante distintas a la propuesta de Team Topologies. Nosotros, como hemos venido trabajando en múltiples formas, tenemos como una versión como híbrida, ya de equipos de gobierno, equipos de operación, equipos de plataforma, habilitación, capacidades, experiencia y partners. Eso lo vemos también en el curso del System Design y en el de Improvement, sobre todo en el Improvement, que es el de mejora de sistemas. Ya vemos como mucho detalle, pero cada uno de estos tipos de equipo tiene formas a performar de manera distinta dentro de la organización. Eso quiere decir que trabajar o quedarse en un equipo de gobierno probablemente sea tan innecesario ya que no sea una recomendación, más bien no lo hagas a nivel de gobierno, pero sí quizás a nivel de operación funciona bastante bien. Y en un equipo de plataforma tendrás que ver qué es lo que vas a medir, si mides o el servicio o mides la propia operación, lo mismo que un equipo de habilitación. ¿Ya? Entonces, cada tipo de equipo tiene performance distinto, tendrías que evaluar si realmente en función de esos tipos de equipo vale la pena o no tener OKRs. Y sobre esto tienes otro nivel de complejidad que tiene que ver con que estos tipos de equipos se comportan de diferentes clases, ya sea que sea estable, es decir, que no cambie estratégicamente dentro del negocio, o que sí cambie, que sea dinámico y que este dinamismo permita que sea equipos diferentes, o un equipo por misión que tenga una particular forma o un particular problema, una vez que lo resuelva se desarma, o cada miembro pasa o regresa a su unidad de negocio, o el equipo líquido que mantiene el nombre pero va cambiando, va mutando regularmente, por ejemplo, un equipo de auditoría. Cada uno de esos comportamientos influye en los OKRs, influye en el performance. Si tengo un equipo por misión que tiene una duración de horas, ya tener OKRs para este equipo es absoluta y enteramente innecesario. Pero si este equipo de misión me dura, por ejemplo, más de 3 meses, probablemente pueda ser una posibilidad trabajar con OKRs. Pero quizás por la naturaleza no necesite ni siquiera trabajar con OKRs, pueda trabajar bastante bien con KPIs. Ese análisis es fundamental. Y entender esto en profundidad nos ayuda a comprender que la forma que teníamos nosotros de mirar los OKRs ya hace 50 años ya no es la misma. Y por eso surge el InOKR, como una apuesta por mirar de manera más flexible, más adaptativa, entendiendo las particularidades y el enfoque de sistemas para hiperconectar al negocio a partir de una estructura, un modelo de gobierno adaptativo, flexible, que te permita ciertas particularidades, decisiones que estén enfocados en incrementar tu flujo, el valor que le está generando al cliente, las conversaciones con el equipo, el trabajo colectivo, el negocio y el entendimiento de negocio. Y es ahí donde apostamos nosotros con Lean OKR y con este como modelo, llamémosle alternativo a los OKR finalmente, ¿no? Esto lo vemos como muy a detalle en los cursos que tenemos. Seguramente vamos a tener como algunos otros espacios donde entremos como en un poquito más de detalle. Si me permiten un par de minutos, me gustaría como entrar en profundidad en los cursos que tenemos disponibles. El Ignition es un Zoom a una persona que quiere entender un poquito más profundo de lo que hemos hecho en esta sesión, el tema del Lean OKR y las variables que utilizamos y algunas recomendaciones que les damos. El System Design es un curso pensado en un facilitador, un Scrum Master, un Agile Coach que tiene en su día a día que trabajar incansablemente por construir OKRs. Ese curso para esta persona. Si ya lo tienen trabajando con OKRs y que lo que quieren es mejorar su sistema o adaptarlo a estas necesidades o a estas posibilidades que trabajamos con Lean OKR, el System Improvement, el de arquitectura, pensado en las personas que quieren implementar. Todas las herramientas técnicas y formas de implementación están ligados a este curso. El de Change Leadership para responder la pregunta de Juan Carlos de cómo llevar la cultura a la organización y cómo medir y saber si estamos preparados o no para poder adoptar este modelo de sistemas. Y finalmente un modelo de evolución, no pensando en el modelo tradicional de madurez, sino más bien en cómo llevamos un equipo en función a sus propias necesidades y sus prioridades estratégicas a construir un modelo que los ayude y los acerque a ese espacio. Buscar esta evolución de equipos en función a la utilización de Lean OKR.
Entonces son los 6 cursos que tenemos disponibles en el mercado. Seguramente en el documento que les estemos compartiendo le van a poder dar link al mismo y poder acceder a los links dentro de la página de Scrum México para poder entrar en mucho más detalle. Sí, esto es lo que tenía para compartirles hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional que quieran compartirnos. Yo creo que tenemos más preguntas que las que te puedas imaginar, ¿no? Una cantidad de contenido tremenda, hora y media, se fue rapidísima. Y bueno, a ver, fue hora y media que nos regalaste, Cristian, y también nos estás regalando la opción de que quien quiera puede registrarse. Pasé ahorita ya la liga al curso de Ignition, que es un curso que no tiene costo. Son 3 horas de curso en 2 sesiones, es el 11 y el 18 de agosto. Entonces, quien guste inscribirse, por favor, en la liga den clic, hay un preregistro, se anotan y bienvenidos. Y bueno, y ya de ahí pueden ver si es LinoKR su futuro o ya lo que les interese, pues ya buscar el curso quizás más adecuado o el path que puedan decidir que les pueda ser útil para ustedes, para su equipo, para su empresa. Y bueno, la intención de esta sesión era eso, es una introducción a LinoKR. Creo que se logró y se superó. Cristian, gracias por el tiempo, gracias por la energía. Y bueno, hay mucho por descubrir, hay mucho por aplicar y la capacitación es un principio, pero sin duda creo que también es aplicarlos después, ¿no? No basta estudiarlo, hay que aplicarlo, hay que equivocarse, hay que echar a perder un poquito de a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, siempre digo yo, esto de la agilidad y de la experimentación. Sí, muchas gracias a todos por el espacio, a las que empezaron a compartirnos, a conversarnos, muchas gracias. Hay mucho por aprender y descubrirnos, dice Ileana por interno. Y sí, creemos que siempre hay mejores formas de hacer las cosas, ¿no? Si bien es cierto, OKR nos llegó como una forma interesante de poder abordar necesidades como muy particulares. Creemos que hay posibilidades de expandir esto hacia un entorno más sistémico, potenciarlo de manera diferente con estas experiencias de agilidad que venimos como trayendo y que venimos construyendo a nivel de Latinoamérica. Se ha hecho un movimiento bastante bonito, el de Lean OKR. Tenemos cerca de 20 trainers a nivel global y probablemente el próximo año seamos el doble. Hay mucha gente relacionada con este movimiento. Los invitamos también a la página de www.leanokr en LinkedIn. Los invitamos a que puedan seguirnos en redes sociales para ver un poco el contenido que generamos y las conversaciones que estamos generando de manera recurrente. Con Scrum México también el agradecimiento por el espacio, por la posibilidad de compartir mucho sobre el tema de OKRs y seguramente vamos a tener próximos espacios para seguir hablando del Lean OKR y profundizando en muchos temas que seguramente quedaron de manera un poco superficial hoy, pero también era la intención de darles un poquito más de alcance y de compartir la visión que tenemos en Lean OKR. Muchas gracias, Cristian. A Germán ti, y muchas Rodolfo. gracias y a todos los participantes, gracias por su tiempo, por su inversión, ¿no? Hora y media a esta hora, sin duda, están sacrificando algunas cosas sociales y familiares. Gracias nuevamente y bueno, pues les mandaremos, como puso aquí Germán, les mandaremos la grabación de esta sesión, les mandaremos la liga a este mural y les mandaremos también la invitación para el curso de Ignition. Y bueno, pues nos vemos en la próxima edición de Agile Talks. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches.